participar, le solicitamos prestar atención a las siguientes recomendaciones. Buenos días a todos y a todas. Es un honor darles la bienvenida a esta importante actividad, Gobernanza Universitaria con Perspectiva de Género hacia una Universidad Igualitaria, que realizaremos en el marco del 5º Congreso Universitario y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Agradecemos la presencia de las autoridades universitarias, docentes, estudiantes, personal administrativo y de todas las personas que nos acompañan hoy para reflexionar sobre el papel de las universidades en la promoción de la igualdad de género y los desafíos que enfrentamos para construir instituciones más justas y equitativas. Este espacio ha sido organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer, la Comisión Organizadora del 5º Congreso Universitario y la Política de Igualdad de Género de la Universidad Nacional. A través de este diálogo abordaremos dos temáticas centrales del 5º Congreso Universitario, el modelo académico y la gobernanza universitaria con perspectiva de género, identificando compromisos clave para avanzar en la igualdad dentro de nuestra institución. Esta actividad se desarrollará en dos momentos principales. Primero, habrán 3 exposiciones y posteriormente un espacio de preguntas y respuestas. Para dar inicio formal a esta actividad, cedo la palabra a la académica Yolanda Zúñiga Arias, coordinadora de la Comisión Organizadora del 5º Congreso Universitario. Buenos días, compañeras y compañeros. Un saludo especial a las personas de la mesa principal, señora Gabriela Mata Marín, de ONU Mujeres, señor rector de la Universidad Francisco González Alvarado, autoridades universitarias que nos acompañan, compañeros y compañeros funcionarios, estimadas y estimados estudiantes, un afectuoso saludo para las personas que siguen la transmisión por el canal del auditorio. Esta actividad se da gracias al trabajo colaborativo entre el Instituto de la Mujer, la Política para la Igualdad y Equidad de Género, la Comisión Organizadora del 5º Congreso Universitario y el programa Una Mujeres Costa Rica. Nos convoca un tema en el cual la Universidad Nacional ha sido pionera en algunos hitos de la historia de las universidades públicas, no solo en Costa Rica, sino en el ámbito latinoamericano, al elegir a la primera mujer rectora en 1989, la licenciada Rosemary Ruiz Bravo, una mujer, madre, académica, que con coraje y valentía asumió el reto de dirigir la universidad en una coyuntura difícil en la cual proliferaba el pluralismo ideológico y era difícil negociar entre los diferentes sectores. Sin embargo, doña Rosemary, con gran entereza y aplomo, logró incluso liderar con éxito el 2º Congreso Universitario y la aprobación del 2º Estatuto Orgánico de la institución. Es una ocasión oportuna para reconocer la brecha abierta por doña Rosemary y darle nuestro más sincero agradecimiento. De igual modo, debemos reconocer la trayectoria de la doctora Sonia Marta Mora Escalante, rectora entre el 2000 y el 2005, y la licenciada Sandra León Coto del 2010 al 2015.
Vale resaltar que 3 de los 4 congresos universitarios de la institución se han realizado bajo la Rectoría de Mujeres. Y la UNA es la única institución en Costa Rica que ha tenido 3 mujeres como rectoras. Sin lugar a duda, estas mujeres lideresas sirvieron de inspiración para muchas mujeres académicas y administrativas que han ocupado y ocupan actualmente diferentes puestos en el gobierno universitario. Felicitaciones para cada una de ellas y es nuestro compromiso seguir fortaleciendo la participación real de la mujer en la gobernanza universitaria. El más sincero reconocimiento para todas las mujeres de esta universidad que a pesar de las adversidades han destacado como académicas en los diferentes campos, la docencia, investigación, extensión, producción y gestión académica administrativa, a las compañeras administrativas en el soporte que brindan en los procesos administrativos y académicos de la institución. Por supuesto, hay que felicitar a las mujeres estudiantes que han logrado llegar hasta las aulas universitarias y han tomado el reto también de liderar las organizaciones estudiantiles. La participación de la mujer en la gobernanza universitaria es una tarea pendiente y así lo han reconocido organismos internacionales. La universidad, a pesar de ser una institución productora de conocimiento, agente de cambio y transformación, en la cual debería privar el intelecto sobre el género, persiste un desequilibrio en la ocupación de puestos directivos. El 25% de las universidades en el mundo para el 2024 están dirigidas por mujeres. En el caso de América Latina desciende aproximadamente al 18%. Datos que comparados con el 2014 evidencian un crecimiento de aproximadamente el 10% en la ocupación de estos cargos. Es decir, poco a poco las mujeres han ido escalando y sobrepasando el techo de cristal que se le han impuesto en diferentes esferas. Sin embargo, hay que reconocer que esto sucede muchas veces amparadas en políticas que buscan una participación más equitativa en algunos órganos de conducción, en algunos casos para cumplir con indicadores de estándares internacionales o con cuotas de participación por género, por decirlo de algún modo. Muchas veces se establece fórmulas para puestos de elección solamente por cumplir con un mandato, sin realmente reconocer la importancia y el valor de la mujer en la gobernanza. Estamos cumpliendo el primer cuarto del siglo XXI. Sin embargo, todavía se siguen en discusión temas como perspectiva de género, igualdad, equidad de la mujer, en un mundo cambiante y disruptivo, en el cual la aceleración digital ha transformado la vida de todas y todos. Vale la pena preguntarse por qué seguimos con estos temas en la palestra. La respuesta es sencilla: las desigualdades siguen existiendo y reproduciendo, por más que se avance en otros campos. Cabe preguntarse, ¿no deberían de ser discusiones superadas y contemplarse como algo natural y no tener que depender de leyes y políticas para que las mujeres puedan ocupar puestos directivos en la gobernanza de las universidades y otros campos? La perspectiva de género debería ser algo natural y superado, así como a veces la sociedad normaliza ciertas conductas agresivas hacia las mujeres, incluso la violencia. Podríamos aspirar a una sociedad en que no sea necesario incluir la perspectiva de género porque se da como un proceso natural. A las puertas del precongreso y el 5º Congreso Universitario, vale preguntarse cuáles son los retos como universidad, analizar y proponer alternativas para que en el futuro no se tenga que esperar 10 años para iniciar la implementación de una política, como es el caso de la política para la igualdad y equidad de género. Tampoco ver como una imposición incluir dentro del plan estratégico y los planes de trabajo de las instancias académicas y administrativas un curso que aborde contenidos con relación a la perspectiva de género, otro tipo de actividades, generar espacios más seguros de convivencias en los cuales se desarrolla la vida universitaria que converjan en una cultura de respeto y tolerancia entre los diferentes estamentos sin importar el género o alguna otra forma de discriminación. Si se lograra permear en nuestra población estudiantil durante su proceso formativo, con hechos y vivencias cotidianas que es posible vivir sin discriminación y respeto, lograríamos formar agentes de cambio que transformarán sus espacios de trabajo, sus familias y comunidades, aspirando a una sociedad en la cual no sea necesario crear derechos que por naturaleza nos corresponden. Ese sería un logro trascendental como universidad. La universidad debe tomar la tutela con el ejemplo y la generación de conocimiento que produzca la transformación social, cultural y educativa,
que permita a las niñas de hoy y del mañana vivir en un país sin discriminación, con igualdad de oportunidades, para surgir, superarse y aspirar a ser las lideresas que gobernarán diferentes espacios políticos y académicos, haciendo realidad las palabras expresadas por doña Michelle Bachelet, abro comillas, la igualdad de género ha de ser una realidad vivida. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Yolanda Zúñiga por sus palabras y por su compromiso con el fortalecimiento de la universidad más equitativa. A continuación, escucharemos al señor Francisco González, rector de la Universidad Nacional, quien nos brindará unas palabras sobre el compromiso institucional con la igualdad de género en la gobernanza universitaria. Muy buenos días, tengan todas y todos. Les ofrezco una cálida bienvenida en este día. Un saludo especial a los señores y señoras, a las señoras que me acompañan en la mesa principal y también a la señora Fanela Yusti Monitro, directora del Instituto de Estudios de la Mujer, a la señora Gabriela Mata Marín, representante de la ONU Mujeres y conferencista invitada, y por supuesto que también a Yolanda, a Yola, amiga y quien está también liderando el Congreso Universitario tan oportuno y pertinente en nuestra universidad. Por supuesto que también hago extensivo el saludo a los colegas del Consejo de Rectoría que nos acompañan acá, a las señoras decanas y decanos, autoridades en general, al señor Faustino Segura, nuestro contralor universitario, académicas y académicos, personas estudiantes, amigas y amigos todos. Lejos quedaron aquellos tiempos en que unas pocas mujeres valientes se atrevían a tomar las calles, portando pancartas y alzando sus voces en una lucha solitaria. Hoy, el Día Internacional de la Mujer, pronto a celebrarse, nos convoca a manifestaciones vibrantes y multitudinarias en cada rincón del planeta. Desde la Universidad Nacional nos unimos para reafirmar una lucha que trasciende el género, una lucha por la igualdad y el reconocimiento del inmenso potencial mujeril en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cuántos descubrimientos científicos, obras literarias, vidas entregadas en defensa de la libertad, logros económicos y sociales han sido silenciados a lo largo de la historia? La invisibilización de la mujer, una injusticia que clama al cielo, nos recuerda que la igualdad no es un regalo, sino el fruto de la perseverancia y la determinación de mujeres que se negaron a aceptar las cadenas de la opresión. Este 8 de marzo rendimos homenaje a las pioneras que abrieron el camino hacia la igualdad, mujeres como Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, quienes en 1848 desafiaron las convenciones sociales al exigir el derecho a la palabra en una convención contra la esclavitud. Recordamos con dolor y admiración a las 120 trabajadoras textiles que en 1908 fueron brutalmente asesinadas por reclamar condiciones laborales justas. Su sacrificio no fue en vano y su legado sigue vivo en nuestra lucha. Les invito a reflexionar y a cuestionarse de qué manera estamos contribuyendo a la equidad de género en nuestro entorno, cómo podemos hacer de nuestra universidad un espacio más libre de discriminación y de violencia. El cambio empieza en cada decisión que tomamos entre nuestros círculos de influencia, familia, trabajo e interacciones diarias. Hoy alzamos la voz por una igualdad real y tangible, una igualdad también con rostro universitario. No nos conformamos con celebraciones vacías mientras persista la discriminación laboral, la violencia machista y la falta de representación femenina en los espacios de poder. Las brechas en educación, empleo,
tecnología y la normalización del femicidio, un flagelo que nos avergüenza como sociedad, nos exige redoblar esfuerzos. En la Universidad Nacional reafirmamos nuestro compromiso de impulsar iniciativas académicas lideradas por mujeres, de fortalecer las redes de investigadoras y de crear espacios donde su talento y liderazgo florezcan. De eso se trata precisamente el espacio que hoy nos convoca. Hablar de gobernanza universitaria con perspectiva de género nos compele a toda la comunidad universitaria, pero además a toda la sociedad, porque el conglomerado de mujeres que hacen universidad son también ciudadanas. Entonces, la igualdad como valor fundamental amplifica su impacto y modela nuevos espacios que trascienden las casas de enseñanza superior. Estamos aquí para fomentar el análisis y la transformación de las desigualdades estructurales que aún persisten en nuestra institución y en la sociedad en general. ¿Por qué hablar de gobernanza universitaria con perspectiva de género? Estamos en la fase preparatoria rumbo al 5º Congreso Universitario, un proceso fundamental para el futuro de nuestra institución, donde la incorporación de la perspectiva de género es clave en el diseño de una universidad más equitativa, democrática y libre de discriminación. En primer lugar, se trata de transformación de la cultura institucional. Gobernanza universitaria no consiste únicamente en cumplir con cuotas de representación, sino de crear un ambiente donde la igualdad sea un valor fundamental. Esto incluye revisar y modificar políticas, prácticas y estructuras que perpetúan desigualdades históricamente construidas. Y es de esas desigualdades que se impacta el acceso, la permanencia y el desarrollo de las mujeres en la academia, en la ciencia, en la política y en el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, estamos hablando de participación equitativa en la toma de decisiones en todos los niveles. Esto significa garantizar que sus voces sean escuchadas y sus perspectivas sean tomadas en cuenta en la elaboración de políticas, la asignación de recursos y la planificación estratégica. En tercer término, se trata de prevención y erradicación de la violencia de género. Las universidades deben ser espacios seguros para todas las personas. Una gobernanza con perspectiva de género implica implementar políticas y protocolos efectivos para prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas. Esto incluye la representación y creación de mecanismos de denuncia accesibles y la capacitación del personal para atender estos casos de manera sensible y efectiva. También hablamos de integración de la perspectiva de género en la investigación, la extensión y la docencia. Esto implica fomentar la investigación en primera instancia sobre temas relacionados con la igualdad de género y la inclusión de contenidos y enfoque de género en los planes de estudio. Es nuestro deber revisar los sesgos que pueden existir en la docencia, en la evaluación, en la selección de referencias bibliográficas y en la forma en que se distribuyen las oportunidades dentro de la comunidad universitaria. El siguiente aspecto va muy ligado a esta integración. La gobernanza universitaria con perspectiva de género busca eliminar las barreras que enfrentan las mujeres en su carrera académica. Esto incluye garantizar la igualdad de oportunidades en la contratación, la promoción y el acceso a recursos y financiamiento, sobre todo en materia de investigación. En sexto lugar, cuando hablamos de una gobernanza universitaria con perspectiva de género, nos ocupamos de crear espacios inclusivos, donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas. Esto implica tener en cuenta la necesidad y experiencia de mujeres de diferentes orígenes y con diferentes identidades. Con este modelo de universidad, además, buscamos fortalecer el liderazgo femenino en todos los ámbitos de la institución. Esto incluye brindar capacitación y mentorías a mujeres líderes y crear redes de apoyo para su desarrollo profesional. La rendición de cuentas y transparencia forma parte también de esta visión universitaria. Una gobernanza con perspectiva de género implica establecer mecanismos para asegurar que se cumplan los compromisos con la igualdad misma. Esto incluye la recopilación y el análisis de datos desagregados por sexo y la publicación de informes periódicos sobre los avances logrados.
Desde este punto de vista, reconocemos la importancia de la colaboración con la sociedad civil para promover la igualdad de género, estableciendo alianzas con las organizaciones de mujeres y otros actores sociales para impulsar iniciativas conjuntas. Así, amplificamos definitivamente nuestro impacto en la sociedad, lo cual para universidades públicas como la nuestra es más que obligatorio. Debemos trascender los muros de los campos, formar profesionales con conciencia de género, produciendo conocimiento sobre la igualdad de género en procura de una sociedad más justa e igualitaria. La incorporación de la perspectiva de género en la universidad busca un decidido impacto en términos de extensión y vinculación con la comunidad. No podemos ignorar el contexto alarmante en el que nos encontramos. La violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles críticos, con un aumento exponencial de los indicadores más terribles como los femicidios y otras formas de violencia de género. Ante esta realidad, la universidad tiene la responsabilidad de salir de sus aulas y contribuir activamente a la prevención y erradicación de estas violencias, promoviendo procesos formativos, generando herramientas de trabajo, acompañamiento comunitario y conocimiento que impacte más allá del ámbito académico. Necesitamos fortalecer alianzas con organizaciones sociales, comunidades y redes de apoyo para garantizar que la educación universitaria sea una herramienta de transformación real en la lucha contra la violencia y la discriminación. La gobernanza con perspectiva de género también nos obliga a replantear la paridad en la representación de los órganos. No podemos permitir la discriminación y la supremacía de un género, sobre todo el masculino, en aquellos órganos que han sido consolidados históricamente como espacios para los hombres. Esta es una lucha y una tarea que tenemos nosotros que replantearnos desde siempre y para siempre. Importante también reconocer que la gobernanza en nuestra universidad también tiene una participación decidida en los órganos sindicales. De ahí también la preponderancia de la participación femenina en estas instancias de convocatoria en cuanto al mundo del empleo y trabajo. Hoy tenemos una secretaria general en nuestra universidad, del cual de verdad que yo particularmente me siento muy comprometido con sus causas. Nos llena también de orgullo reconocer una y otra vez que la Universidad Nacional es gran promotora de la formación humana y profesional de miles de mujeres costarricenses. Este año, el 54% de las personas estudiantes de primer ingreso, jóvenes brillantes que han elegido la educación pública como una herramienta de transformación, han ingresado a nuestra universidad. Pero también representan el número mayor de personas, estudiantes que logran graduarse exitosamente. Les recordamos que su derecho a la educación es un legado de lucha, un derecho que deben ejercer con pasión y responsabilidad. Mujeres, su participación es fundamental para construir un futuro más justo e igualitario. Este cambio no se logrará de la noche a la mañana. Requiere compromiso, voluntad y acciones concretas, pero cada paso en esta dirección nos acercará a una universidad más inclusiva, justa y alineada con los valores de una sociedad verdaderamente democrática. La igualdad no es una meta lejana, es un derecho que debemos conquistar y defender cada día. Finalmente, quisiera en este espacio rendir y agradecer a un grupo de mujeres quienes han sido mis mentoras, mis maestras y mis amigas a lo largo de toda mi vida y con las cuales me siento siempre en deuda. Porque sí, debo reconocer que he tenido la inmensa suerte, oportunidad y sobre todo placer de tener en mi vida más mentoras que mentores. En primer lugar, a mi madre, Elivia Alvarado López, que de Dios goce, y mis dos hermanas mayores, María Eugenia y Ana Isabel, con las cuales aprendí a construir desde niño
una perspectiva más abierta, plural, democrática, inclusiva. A Margarita Silva Hernández, historiadora, por haberme permitido la maravillosa oportunidad de amar y tener pasión por la historia. A Zenia Pacheco, geógrafa y pedagoga, a quien le debo mi decisión de venir a trabajar a la universidad. A Sonia Abarca Mora, psicóloga, con quien aprendí que podía seguir hurgando a través de la investigación y hacerme gradualmente amante de la educación y la pedagogía. A Ana Rodríguez Allen, con quien compartí la primer clase universitaria y desde la filosofía aprendí a reconocer que era la ciencia madre de todas y que debía siempre de reconocer el papel protagónico de las mujeres. A Sandra León Coto, quien templó mi carácter y me permitió aspirar a otros puestos de la universidad con toda seguridad y carisma. A mi esposa, Lode, y a mi hija Jimena, que se han convertido desde hace 35 años en las personas referentes para alumbrar un camino y tener siempre la compañía segura en el espacio más importante que es nuestra casa. A todas y a todos ustedes muchas gracias y especialmente a las mujeres que hoy hacen vida el legado, pero fundamentalmente la lucha por seguir construyendo una sociedad con mayor igualdad para ellas. Muchas gracias. Agradecemos al señor rector por sus palabras y por reafirmar el papel de la Universidad Nacional en la promoción de la igualdad de género. Ahora tenemos el honor de compartir con ustedes un mensaje muy especial de la señora Michelle Bachelet, campeona internacional honoraria de género de la Organización de las Naciones Unidas, ex primera directora de ONU Mujeres y ex presidenta de Chile. Amigas y amigos, qué importante es abordar la perspectiva de género en el modelo académico y la gobernanza universitaria que hoy abordan en este encuentro previo a su 5º Congreso Universitario organizado por la Universidad Nacional de Costa Rica y el Instituto de Estudios de la Mujer. Las universidades tienen la ventaja de ser espacios donde hay tiempo para la reflexión y el análisis profundo, tiempo que en la vida diaria muchas veces no tenemos. Por eso quiero destacar que hoy ustedes tengan la disposición de generar este encuentro para discutir la perspectiva de género en su institución, en la que tienen que participar tanto las y los académicos como las y los estudiantes, así como el personal administrativo. Las mujeres representamos el 50% de la población y por tanto representamos también el 50% del potencial de cambio y desarrollo en nuestras sociedades. Me compartieron algunos datos sobre investigaciones realizadas por la Política para la Igualdad y Equidad de Género, PIEG, en la universidad, que creo es interesante para iluminar su discusión hoy. Por ejemplo, la reproducción de ciertos patrones sociales que se dan en la universidad en función de la identidad sexual de las personas, lo que puede traducirse en perpetuar ciertas desigualdades en la universidad debido a prejuicios y estereotipos de género. La universidad está llamada a ser un espacio de respeto, donde todas las personas puedan desenvolverse en igualdad de condiciones. Por eso es tan importante que no haya un trato desigual a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y que las aulas y los patios de esta institución pueden ser un espacio donde las brechas de género no continúen perpetuándose. Porque solo con igualdad de género nuestras sociedades podrán desarrollar todo su potencial. Espero que las discusiones que hoy mantengan iluminen el camino hacia su 5º Congreso Universitario para que puedan seguir avanzando como institución. Les deseo mucho éxito en esta jornada y que sea muy provechosa para todos y todas.
Las palabras de la señora Bachelet nos recuerdan la importancia de seguir impulsando la igualdad en todas las esferas, incluyendo la educación superior. A continuación, damos paso a nuestra conferencia central, Gobernanza Universitaria con Perspectiva de Género hacia una universidad igualitaria. Para ello, tenemos el honor de contar con la participación de Gabriela Mata Marín, coordinadora de programas de ONU Mujeres en Costa Rica, una reconocida economista y especialista en género con una destacada trayectoria en la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad en la región. En su intervención nos ofrecerá un análisis sobre los principales desafíos y compromisos de las universidades deben asumir para avanzar en la equidad de género, así como las oportunidades que presentan en el contexto actual. Gabriela Mata Marín posee una maestría en Estudios de Desarrollo de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y tiene más de 17 años de experiencia en el sistema de Naciones Unidas. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en temas de pobreza, desigualdad y desarrollo humano en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ha colaborado con organizaciones como el BID, Programa Estado de la Nación y la Fundación Pan y Amor. Además, ha ejercido la docencia en universidades como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y Flaxo, abordando temas de economía, desarrollo y cooperación internacional. Bienvenida, Gabriela. Adelante. Bueno, muchas gracias. Quisiera brindarle un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y agradecer mucho a la UNA y el IEM por organizar este espacio. El señor rector resumió mucho de mi presentación y abordó muchos temas y además de una forma muy concreta para la Universidad Nacional. Es fantástico ver que hay claridad desde el más alto nivel de liderazgo de algunos temas que se pueden trabajar y avanzar y que de esta forma la Universidad Nacional puede contribuir a ser una universidad más igualitaria. Es muy importante además enmarcar esta presentación y esta reflexión en el contexto actual. Y es un contexto en el que vemos que se están cuestionando cosas que pensábamos que ya estaban superadas, ¿verdad? Y que estas voces se están volviendo dominantes. Entonces, temas como la integración de la perspectiva de género, que pensamos que ya habíamos avanzado mucho camino en argumentar a favor de su valor, está siendo cuestionado, ¿verdad? Y se está planteando además como un tema ideológico, ¿verdad? Se habla de la ideología de género. Y es un momento muy importante para retomar estos conceptos, porque al final de cuentas hay una serie de conceptos y abordajes que no son una ideología, son una metodología al final de cuentas, y plantear y rescatar su valor práctico, ¿verdad? Y el valor práctico en términos de que es algo que sirve para mejorar la vida de las mujeres y de los hombres, no solo de las mujeres, pero igual mejorar la vida de las mujeres es importante, porque siguen habiendo muchísimas desigualdades que afectan a las mujeres. Seguimos teniendo brechas, seguimos teniendo desigualdades, hay discriminación y hay manifestaciones de violencia que afectan de forma significativa a las mujeres. Entonces, sigue siendo necesario hacer esfuerzos en esta línea, porque hay muchísimos temas que, si bien hay algunos en los que hemos avanzado, no son temas que están superados. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos al final de cuentas de los papeles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada y en un momento dado se consideran apropiados para hombres y para mujeres. Y atributos y oportunidades asociadas al hecho de ser hombre o mujer y además que marca las relaciones entre mujeres y hombres.
estos atributos se construyen socialmente. Esto es una realidad, no es una ideología, ¿verdad? Hay una construcción social en un momento determinado, de una sociedad determinada, de lo que pueden hacer o deberían de hacer las mujeres y los hombres. Y esto marca diferencias y marca además relaciones de poder. Entonces, ¿cómo se integra la perspectiva de género? Bueno, hablamos de la transversalización, ¿verdad? Pero también se ha enfatizado que no es suficiente la transversalización, sino que tenemos que también dirigir acciones específicas para promover la igualdad de género, porque después de la conferencia de la Plataforma de Acción de Beijing, que acogió la transversalización de género como una estrategia para acelerar los logros, y fue muy importante, hemos venido viendo de que transversalizar muchas veces es visto como meter la palabra género mujeres en los documentos, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que queremos hacer. Se quiere lograr una transversalización efectiva, pero además garantizar de que hayan programas, políticas o estrategias específicas para la igualdad de género. Y con transversalización, al final de cuentas, lo que hacemos es implementar una estrategia para integrar las preocupaciones, los intereses, las experiencias de hombres, de mujeres, las desigualdades que hay y cómo diferentes políticas, programas, estrategias, intervenciones pueden afectar de forma diferente, para bien o para mal, debido a esta construcción social del género. Y muy importante además integrar el análisis interseccional, ¿verdad? Entonces entender además de que hay diferencias particulares entre diferentes grupos de mujeres, entre diferentes grupos de hombres, y que las personas estamos moldeadas por la interacción de diferentes ubicaciones sociales, como la etnia, la raza, el género, la clase social, la orientación sexual, la geografía, la edad, una condición de discapacidad, el estatus migratorio y otros. Y que hay ciertas desigualdades y discriminaciones que se entrecruzan y que agudizan la situación de desigualdad y de discriminación. Importante además que hay recomendaciones de la CEDAW que están enfocadas o que tienen consideraciones directas sobre temas de educación. Entonces además hay un marco internacional que ahora vamos a profundizar más de derechos humanos y un marco regional también de compromisos de derechos humanos a los que pueden contribuir las universidades y que pueden orientar las acciones de las universidades. Entonces, por ejemplo, en esta que es la última recomendación general, la número 40 del Comité de la CEDAW, que está enfocada en cómo lograr la paridad de las mujeres en diferentes espacios, habla de la importancia de superar brechas en cuanto al acceso a la educación, en cuanto a los estereotipos que pueden de alguna forma generar tradiciones y comportamientos sesgados, y además de tomar en cuenta la importancia de la interseccionalidad y cómo puede haber algunas exclusiones que son particularmente fuertes para mujeres según condiciones como la discapacidad. Bueno, y la perspectiva de género en la gobernanza universitaria involucra considerar cuestiones desde los espacios de toma de decisión al más alto nivel, pero además considerar la transversalización del enfoque de género y pensar cómo realizar acciones específicas en las diferentes áreas de trabajo de la universidad, la docencia, la investigación, la extensión, y todo esto soportado por la administración. Entonces también en la administración es muy importante tomar en cuenta estas consideraciones, y esto además permite pensar cómo desde la universidad se puede integrar la perspectiva de género hacia lo interno, ¿verdad? Hacia las relaciones que pueden haber entre el estudiantado y el profesorado, pero además los diferentes órganos de toma de decisiones, pero además en su trabajo y sus contribuciones hacia lo externo, ¿verdad? Hacia las contribuciones que puede hacer a la sociedad en términos de los programas de proyección comunitaria, de proyección social, pero también las investigaciones y todas las contribuciones que hace la universidad, particularmente esta universidad, al ser una universidad pública, hacia la sociedad. Entonces, algunas cosas que es muy importante tomar en cuenta, que ya mencionó el señor rector.
promover la paridad en los espacios de toma de decisión, desde el más alto nivel, pero en los diferentes órganos, además de tomas de decisiones de las universidades y en los diferentes espacios. Y esto no necesariamente se logra de forma automática, como también mencionaba el señor rector, es necesario promover el liderazgo de las mujeres y las oportunidades para que ejerzan ese liderazgo. Es importante garantizar la no discriminación, promover el uso de un lenguaje inclusivo, sí es importante, muchas veces se dice que no es importante, pero las mujeres no nos sentimos incluidas si no se usa el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entonces sí es importante, para algunas sí lo es, y avanzar no solo en el lenguaje inclusivo, sino en considerar las perspectivas e intereses de hombres, de mujeres, de diferentes grupos poblacionales. Esto es muy importante además para diseñar los programas de estudio, pero también para los procesos de investigación. Hay un gran potencial de la posibilidad que tienen las universidades públicas de impulsar la igualdad de género a través de sus programas de estudio y de todos los procesos de investigación. Las universidades públicas contribuyen muchísimo en investigación e innovación a la sociedad. Y si esto se hace con perspectiva de género, tienen un gran potencial para tratar de solucionar los problemas que afectan la vida de las mujeres, también que afectan la vida de los hombres. Pero ¿qué pasa? Que si por default se considera a una persona estándar en procesos de investigación y no se consideran diferencias, terminamos con soluciones que no sirven a las mujeres. Según múltiples estudios, las mujeres tenemos muchísimas más probabilidades de morir en caso de un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque todos los modelos de los muñecos que se usan para probar la seguridad de los carros están diseñados sobre un hombre tamaño típico y las mujeres solemos ser más pequeñas. Entonces las bolsas de aire no sirven para las mujeres, no tienen un diseño para las mujeres. Eso no es un diseño inclusivo y al final de cuentas entonces perdemos a mujeres en accidentes de tránsito porque no se consideró de que hay una diferencia de tamaño. Es de esas cosas un poco injustas, ¿no?, para las mujeres. Lo mismo pasa en la medicina. Si no se toma en cuenta las diferencias que hay en las manifestaciones de las enfermedades entre hombres y mujeres o cómo ciertos medicamentos pueden interactuar de forma distinta por la diferente composición biológica y hormonal de los cuerpos de las mujeres, terminamos con soluciones que no sirven a las mujeres. Entonces, aquí resalto nuevamente el valor práctico. Esto es un problema práctico. Las mujeres tenemos muchas desigualdades que nos siguen afectando. Seguimos experimentando violencia y necesitamos soluciones para estos problemas. Y las universidades públicas tienen un gran potencial de contribuir a buscar esas soluciones, pero además de abogar por estas soluciones. Entonces, también todo el trabajo que pueden hacer las universidades en términos de romper estereotipos, de promover romper estereotipos tradicionales hacia adentro y hacia afuera. Ahora vamos a ver algunos datos, por ejemplo, de las brechas que siguen habiendo en cuanto al acceso de las mujeres a carreras STEM. Entonces hay que entender por qué las mujeres no estudian carreras STEM, cuáles son las brechas que hay a lo largo del camino. Pero aquí la academia tiene un potencial muy grande en tratar de trabajar en romper estos estereotipos. Pero también, por ejemplo, en analizar por qué no ingresan a esas carreras. ¿Qué es lo que hace que las mujeres no quieran estar ahí? Porque algunas probablemente fue que por diferentes circunstancias tuvieron barreras que les limitan entrar, ¿verdad? Tal vez hay múltiples estudios que dicen que, por ejemplo, hasta cierta edad las mujeres y los hombres son igual de buenos en la matemática. Es en la escuela primaria, en algún momento en que las mujeres empiezan a escuchar de que son malas en la matemática, ¿verdad? Y estos son, al final de cuentas, el mismo sistema educativo el que se los dice, ¿verdad? Que empiezan a ver esas brechas en notas. Pero bueno, algunas tal vez no sienten tanto esa barrera, pero al ser tan masculinizadas las carreras en STEM, hay otras barreras ya en cuanto a la experiencia de las mujeres de estudiar esas carreras. Si se habla con mujeres que salen de ingenierías, muchísimas mujeres tienen historias de
sufrimiento durante la carrera, de maltrato, tanto por sus compañeros como por sus profesores. Entonces hay que entender qué es lo que está pasando y desde las universidades hay mucho potencial para tratar de solucionar algunos de esos factores que hacen que hayan estas desigualdades tan grandes de género en esas carreras. No es que queremos que todas las mujeres estudien carreras STEM, algunas pueden estudiar ciencias sociales, pero lo que sí estamos viendo es que hay muchísima demanda de personas profesionales en estas carreras y son carreras bien ganadas y que si hay barreras de género para tener acceso a ellas por diferentes factores socialmente construidos, entonces hay una desigualdad que tenemos que atacar. Prevenir y dar respuestas a las violencias es algo también fundamental que pueden y deben trabajar las instituciones y particularmente las universidades públicas. Hay que recordar de que hay relaciones de poder, ¿verdad?, dentro de la universidad. La relación de poder que hay entre docentes y estudiantes es muy importante y es una relación de poder que puede afectar particularmente a las mujeres. Entonces, todas las estrategias para prevenir y abordar casos de violencia que se puedan presentar en la universidad. Pero además la universidad puede ser también un espacio también para ayudar a las mujeres de salir de relaciones de violencia, digamos, íntimas o para brindar respuesta a orientación en casos de violencia doméstica que se puedan detectar. Entonces, el trabajo en temas de violencia también es fundamental. Contemplar diferencias en el uso del tiempo. Hay todavía desigualdades críticas en cuanto a la distribución del trabajo de cuidados y no remunerado que siguen asumiendo las mujeres. Trabajo de cuidados está asumido principalmente por los hogares todavía y dentro de los hogares son las mujeres las que lo asumen. Esto genera desigualdades en cuanto al uso del tiempo que marcan muchas de las oportunidades a las que tienen o no tienen acceso las mujeres. En cuanto a la educación, es importante entender cómo el uso del tiempo de las mujeres puede estar afectando sus posibilidades de ingreso a la universidad o de permanencia en la carrera. Pero además esto también afecta a las mujeres que trabajan en la universidad, ¿verdad? Y puede limitar su posibilidad de asumir ciertos roles, por ejemplo, roles de liderazgo que puedan necesitar más de su tiempo o más de su tiempo en ciertos horarios que se les dificulta. Entonces, esto es un factor también importante que analizar. Y, bueno, queremos claramente que se transversalice la perspectiva de género, ¿verdad? Que se integre en el diseño, en la implementación de programas de políticas, en el seguimiento, en la evaluación, pero lo principal además es invertir en la igualdad de género, ¿verdad? Entonces, no solo que se integre en la planificación, sino que se integre con recursos y que hayan recursos para poder trabajar estos temas. Entonces, una gobernanza universitaria con perspectiva de género requiere un compromiso desde el más alto nivel, promueve la participación paritaria de mujeres en toda su diversidad en los puestos de toma de decisión universitarios, incentiva la producción académica de mujeres y con enfoque de género, promueve el ingreso de mujeres en situación de vulnerabilidad y en carreras no tradicionales, idealmente también en carreras STEM, donde vemos una brecha muy grande, incorpora la perspectiva de género en los programas de estudio. Esto puede hacer además de que los programas de estudio sean más atractivos, ¿verdad? Algunos programas de estudio sean más atractivos para las mujeres. Y cada vez más los programas interdisciplinarios se vuelven más importantes, entonces el tomar y reconocer diferentes perspectivas puede ser crítico. Entonces, por ejemplo, un programa de computación, tal vez si tiene más elementos de diseño o más elementos del uso social de la programación, podría llegar a ser más atractivo para más mujeres. Y contribuye a la igualdad de oportunidades de las mujeres en diferentes campos. Es muy importante la contribución que puede hacer la educación superior a la igualdad de género, ¿verdad? De la subversión de patrones estereotipados de género y promover el cambio cultural, promover el empoderamiento económico y político de las mujeres, impulsar la autonomía económica de las mujeres, generar cambios fundamentales para la erradicación de la violencia de género y generar innovaciones y promover soluciones a problemas que afectan la vida de las mujeres. Hay un marco institucional muy importante, ya las autoridades universitarias lo mencionaron, es importante reconocer
de que tienen un marco institucional en el cual les permite un poco orientar acciones y trabajar. ¿Por qué es esto importante? Y aquí me voy a ir un poco más a los compromisos internacionales que existen y cómo la universidad puede contribuir a esos compromisos internacionales. Bueno, tenemos la Convención de la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, la CEDAW, que es el marco internacional de referencia de derechos de las mujeres, que menciona explícitamente la igualdad de derechos en la esfera de la educación y la eliminación de conceptos estereotipados de la educación. Belém do Pará, que es una convención más bien interamericana, enfocada en temas de erradicar, prevenir y sancionar las formas de violencia contra las mujeres, habla del compromiso de los estados en la educación para la modificación de patrones socioculturales de conducta que contrarresten prejuicios y otras prácticas sexistas y fomentar programas educativos para concientizar sobre la violencia contra las mujeres. Y tenemos la recomendación general número 36 del Comité de la CEDAW, que está enfocada explícitamente en la educación. Entonces también es un marco muy bueno si quieren usar de referencia para guiar algunas acciones, y habla de la importancia de la educación como derecho humano fundamental y cómo los planes de estudio de todos los niveles de enseñanza y contenidos deben de también abordar la educación para los derechos humanos. Bueno, y tenemos también la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing del 95, que sigue siendo el marco de referencia más ambicioso que tenemos para guiar el avance de los derechos de las mujeres. Este año cumple 30 años, es un aniversario muy importante. Claro, pensamos que lo íbamos a conmemorar con menos, ¿verdad?, backlash en contra del avance de los derechos de las mujeres, pero nos encontramos en el contexto que nos encontramos y es muy importante retomarlo, retomar su importancia, retomar su valor, hacer un análisis de a dónde estamos, qué tanto hemos avanzado, qué tanto nos falta para avanzar y afianzar alianzas para seguir trabajando y avanzando esos temas. Pero además, como menciono, creo que ahora más que nunca, argumentos muy prácticos pueden servir para cambiar un poco el discurso, ¿verdad?, conservador, que está más fundamentado como en temas ideológicos y no tan bien fundamentado, ¿verdad? Entonces, hay cosas que podemos hacer para contrastar ese discurso. El asunto es que tenemos que unirnos y también desarrollar probablemente desde nuestro lado un discurso más sencillo, porque a veces probablemente nuestro discurso suene muy complicado a la par del discurso tan simplista, ¿verdad?, que tienen otros. Entonces vamos a tener que trabajar en comunicar mejor, pero además en comunicar de forma más fácil y además de ir trabajando para unirnos más y sonar como una voz más unida. Entonces, esta Declaración y Plataforma de Acción de Beijing marca 12 áreas clave para avanzar los derechos de las mujeres y de las niñas a nivel global. La pobreza, la educación, la salud, la violencia contra las mujeres, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder, mecanismos de derechos humanos de las mujeres, medios de difusión, medio ambiente y niñas. Entonces, es muy importante retomar lo que podamos de esto y hacer un análisis. Y en el marco de este aniversario, se pidió a los estados del mundo hacer una revisión de cómo habían avanzado. Entonces, Costa Rica presentó su informe el año pasado. En este informe reconoció que persisten estereotipos y prejuicios en la educación, incluyendo en la educación superior, estereotipos sobre carreras para las mujeres y para los hombres. Múltiples encuestas muestran esto. Se sigue considerando de que hay carreras y hay profesiones para hombres y para mujeres, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir trabajando para romper estas ideas. Y mujeres líderes y exitosas en algunas carreras pueden ayudarnos mucho también para
presentar, particularmente a las niñas, la idea de que pueden ser lo que quieran ser y que hay carreras que también son opciones para ellas. Y también reconoce la necesidad de realizar mayores esfuerzos para la participación previa y efectiva de las mujeres en la educación, el informe Costa Rica. Importante que mañana sale el informe de análisis global. Mañana ONU Mujeres lanza el análisis de los informes de revisión de todos los estados que lo presentaron. Entonces, para que mantengan los ojos abiertos, porque hay cosas interesantes en términos, por ejemplo, de retrocesos. Otro marco internacional de referencia que es muy importante, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tenemos 17 objetivos. El marco de referencia, ¿verdad?, es el año 2030. Lastimosamente, el avance no va tan bien como desearíamos. La pandemia, además, generó retrocesos muy importantes en algunos de ellos. Tenemos que considerar de que a nivel de América Latina y el Caribe, la pandemia generó una caída en crecimiento económico más grande que la de la crisis de los 80. Entonces, hemos venido estudiando durante ya décadas los efectos de la crisis de los 80 sobre la economía, sobre la pobreza, sobre la educación en Costa Rica, sobre la desigualdad, porque la crisis de los 80 sigue marcando mucho del aumento en la desigualdad de ingresos que se ha visto en los últimos años. Y tenemos que empezar a hacer lo mismo con la pandemia ahora, ¿verdad? Las implicaciones que tuvo la pandemia en términos de crecimiento, en términos de oportunidades económicas, en términos de la educación. Probablemente algunas de esas manifestaciones las terminaremos de entender hasta dentro de varios años. Vemos, por ejemplo, un impacto importante en la tasa de participación laboral de las mujeres. La pandemia genera un retroceso de casi 10 años en la participación laboral de las mujeres, que se ha venido recuperando en algunos países más rápido que en otros. En Costa Rica, la tasa de participación laboral cayó todavía más en los años después de la pandemia. Entonces, estamos haciendo en este momento un estudio en Naciones Unidas para entender un poco esas causas. Sabemos de que la carga de cuidados es una de las variables que está detrás, ¿verdad? Las mujeres siempre hemos asumido muchísima de la carga de los cuidados. Con la pandemia, ese trabajo simplemente se triplicó porque de repente las opciones de cuidados fuera del hogar no eran existentes, ¿verdad?, tanto en los centros de cuidado como en las escuelas, y marcó una crisis para muchísimas mujeres que tuvieron que tomar decisiones sobre si podían cuidar a sus hijos, podían seguir trabajando, qué iban a hacer. Y probablemente, además, las oportunidades laborales que se generaron después de la pandemia no eran tan atractivas. Había un costo de oportunidad muy grande para las mujeres y tomaron la decisión o muchas tomaron la decisión de dejar de buscar, ¿verdad? En el momento en que dejan de buscar, dejan de ser población desempleada y pasan a ser de la inactiva, ¿verdad? Que ese nombre, además, inactivo, oculta todo el trabajo que hacemos las mujeres en los hogares. Entonces, hay manifestaciones de la pandemia también sobre la violencia contra las mujeres, que también tenemos que entender, estudiar, pero en muchísimos países del mundo aumentó la violencia contra las mujeres, no solamente durante la pandemia y el encierro, sino después. Y tenemos que, además, desarrollar programas, políticas y estrategias integrales para abordar estas problemáticas. Bueno, pero los ODS, tenemos 17 ODS. El 5 está específicamente orientado a temas de igualdad de género. Pero esta es una agenda de desarrollo que transversaliza el enfoque de género. Los 17 objetivos tienen metas e indicadores específicos que hablan de las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, al contribuir a reducir la desigualdad de género, no solo estamos apostando por el objetivo 5, sino que estamos apostando por avanzar en toda la agenda. Entonces, es un punto crítico para trabajar. Y las universidades tienen una gran posible contribución, particularmente el 4, evidentemente, que es el de educación, ¿verdad? Y que tiene objetivos específicos orientados a reducir las brechas de género en la educación técnica, profesional y superior,
tiene metas específicas a garantizar que las personas tengan las competencias necesarias técnicas y profesionales para el empleo, particularmente el empleo decente o el emprendedurismo. Habla además de la educación para el desarrollo sostenible, para los derechos humanos, para la igualdad de género, para la promoción de una cultura de paz y no violencia. Habla también de los entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todas las personas. Y habla además de la importancia de tener becas, de tener oportunidades de acceso, y aquí las universidades públicas son fundamentales para garantizar el acceso de muchas personas a la educación superior, y particularmente habla también del acceso a programas técnicos, científicos, de ingeniería, de tecnología de información y de comunicación. Pero además, las universidades contribuyen muy directamente sobre otras metas de otros objetivos, porque esta es una agenda muy entrelazada. Entonces, las universidades impulsando que se incorpore la perspectiva de género en su gobernanza, en sus programas de estudio, en sus investigaciones, pueden también contribuir muy fácilmente al ODS 5, vean que habla de poner fin a todas las formas de discriminación de niñas y mujeres en el mundo, de eliminar todas las formas de violencia, de mejorar el uso de las mujeres de la tecnología instrumental. Siguen habiendo brechas muy importantes en cuanto al acceso a la tecnología, pero además a las capacidades de uso de la tecnología. Y el mundo se está transformando en cuanto al uso de la inteligencia artificial, de la automatización, y si las mujeres no sabemos cómo aprovechar esa tecnología y ser complementarias a la tecnología en lugar de reemplazables por la tecnología, nos podemos quedar atrás. Habla también de fortalecer políticas acertadas, habla de la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades para el liderazgo y la participación en espacios de toma de decisiones. El ODS 8, que está enfocado en trabajo decente y crecimiento económico. También muchísimas posibilidades de contribución desde las universidades. Habla de garantizar la productividad, la diversificación, la modernización, la tecnología y la innovación. Habla de garantizar el trabajo decente para todas las mujeres y todos los hombres, y ahora les voy a enseñar algunos datos de cómo la participación laboral de las mujeres en Costa Rica está muy ligada al nivel educativo. Las mujeres con educación superior participan muchísimo más que aquellas que tienen educación primaria. Y eso no pasa así para los hombres. Los hombres participan en porcentajes similares sin importar el nivel educativo. Entonces, para las mujeres, el integrarse o no a la fuerza laboral está mediado por el nivel de educación que tienen. Y también habla de reducir la proporción de personas jóvenes que no están empleadas y que no cursan estudios ni reciben capacitación. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchos de ese porcentaje de lo que llaman ninis, en el caso de las mujeres, no es que no trabajan, es que están dedicadas a trabajo de cuidados, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo mejor, pero claramente sería muy bueno que se pudiera reducir el porcentaje de las personas que no reciben capacitación y entender esa carga de cuidados y cómo se pueden brindar algunas opciones para que sí reciban educación, sí reciban capacitación y que sea compatible con esa carga de cuidados, o que haya opciones de cuidados para que de alguna forma puedan integrarse a los programas que ya existan, ¿verdad? Que se facilite ese cuidado. En general, las universidades públicas, las universidades en general, pero en particular las universidades públicas, pueden contribuir a toda la gama de los ODS. Pueden desarrollar investigaciones en estos temas, pueden desarrollar políticas públicas o proponer políticas públicas en estos temas, pueden investigar, pueden proponer soluciones a problemas. Lo importante es que estas soluciones a problemas no sirvan solo a hombres, sino también sirvan a mujeres. Y esto se logra teniendo en cuenta las diferencias biológicas y las diferencias socialmente construidas. Y no solo entre hombres y mujeres, sino también entre diferentes categorías y por diferentes variables. Porque no es lo mismo una mujer que tuvo acceso a la educación blanca de la GAM que una mujer indígena con primaria de la frontera sur. Y esto es un concepto muy práctico. No son las mismas oportunidades las que han tenido, no son las mismas circunstancias de vida
hay que entender estas diferencias y hay que incorporar estas diferencias en el desarrollo de soluciones, porque si no, las soluciones no van a servir a todas las personas, no van a servir a todas las mujeres. Bueno, y las universidades también pueden contribuir mucho al cierre de brechas de género, y seguimos teniendo brechas de género. Este es el infográfico que publicó el INEC ayer con los últimos datos de las encuestas. Entonces, vemos que siguen habiendo brechas en el mercado laboral, las mujeres siguen teniendo una tasa de participación muy baja. Costa Rica tiene una de las tasas de participación más bajas de América Latina y el Caribe, lo cual es un fenómeno que además hay que estudiar, hay que entender, porque por nivel educativo no debería ser así. O sea, es un dilema el por qué, ¿verdad? Entonces, probablemente el tema de cuidados, pero además deben de ver algunos estereotipos y cuestiones culturales importantes que hay que analizar y que hay que entender. Las mujeres siguen teniendo mayor tasa de desempleo, mayor tasa de subempleo, y el empleo que tienen es en condiciones menos decentes que los hombres, entonces tienen menos acceso a la seguridad social, por ejemplo. Y esto significa que las mujeres están sobrerepresentadas en la pobreza, tienen una mayor tasa de participación entre la población pobre y en pobreza extrema. Ahora, una buena noticia, las mujeres se gradúan más de las universidades ya que los hombres, ¿verdad? Esto es una noticia importante. Ha habido una gran integración de las mujeres en las universidades, pero queremos que las universidades sean todavía más inclusivas y que lleguen más mujeres de diferentes sectores, de diferentes poblaciones. Queremos también que los hombres puedan ir a la universidad. Hay ya países a donde la brecha es tan grande que se está generando muchísimo disgusto entre los hombres jóvenes. Se está viendo en algunos países, por ejemplo, europeos y en Estados Unidos, a donde además hay muchas brechas en cuanto a las expectativas de hombres y mujeres y, por así decirlo, sus opiniones sobre los derechos de las mujeres. Entonces, hay encuestas que muestran que ya los hombres jóvenes en ciertas sociedades dicen que los derechos de las mujeres avanzaron mucho, mientras las mujeres insisten de que deberían de avanzar más. Entonces, tampoco es que se quiere que los hombres que estén excluidos de las oportunidades laborales y del sistema de educación superior. Y hay que entender por qué no están llegando ahí. Pero, en el caso de las mujeres, ahora vamos a ver que persisten algunas brechas también en la educación superior. Entonces, llegan, se gradúan, pero persisten brechas en cuanto a las carreras a las que terminan estudiando. Y esto marca algunas oportunidades laborales. Como les mencionaba, la tasa de participación laboral de las mujeres está directamente relacionada a su nivel educativo. Entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en 2021, las que tenían menos de secundaria, el 39% participaba, las que ya tenían educación terciaria, el 74% participaban. Sin embargo, aquí estos datos vienen del informe Estado de la Educación. Vemos de que bajó la tasa de participación laboral de las mujeres luego de la pandemia, incluso de las más educadas. Entonces, antes de la pandemia, el 82% de aquellas que tenían terciaria participaban en la educación laboral. Entonces, hay que entender qué pasó, pero esta brecha en cuanto a participación es muy directa y no se ve así para los hombres. Los hombres tienen porcentajes de participación similar sin importar el nivel de educación. Entonces, es fundamental que las mujeres puedan acceder a la educación terciaria. Y aquí nuevamente probablemente hay un tema de costo-oportunidad. Si gano lo suficientemente bien, puedo de alguna forma solucionar el cuidado por medios de contratar algunos servicios de cuidado. Claro, también lo que necesitamos es que esta brecha siga siendo menor al ofrecer más oportunidades de cuidado, ¿verdad? Si hay más centros de cuidados que son gratuitos o que son accesibles, ¿verdad? Entonces podríamos tener menor costo de oportunidad para las mujeres en todos los niveles de educación y por diferentes niveles salariales. Este cuadro lo que muestra son
los salarios promedios en diferentes profesiones. Lo más importante que voy a resaltarles es la brecha en los salarios entre hombres y mujeres. Sigue habiendo una brecha salarial muy importante. En todas las diferentes categorías, las mujeres ganan en promedio menos. Este gráfico muestra la matrícula de nuevos ingresos en universidades públicas por sexo según área. Vemos que en las áreas STEM los hombres superan por mucho a las mujeres y en las áreas no STEM las mujeres superan por mucho a los hombres, ¿verdad? Y aquí este otro gráfico muestra la brecha en personas ocupadas según tipo de educación. Entonces hacen una categorización por aquellos que consideran, que califican como de ciencia y tecnología y otras. Vemos que la brecha es más alta. Vuelvo otra vez, si son carreras altamente masculinizadas, en las que las mujeres no se sienten cómodas, es más difícil que más mujeres estudien. Y además, si son profesiones altamente masculinizadas, es más difícil que quieran trabajar en esas profesiones, ¿verdad? En general, una mayor igualdad, una mayor representación, una mayor diversidad de personas y de puntos de vista hace ambientes más agradables. Y eso tenemos que reconocerlo, y además menos violentos. Eso es importante para la universidad como un todo, pero también para algunas escuelas y carreras que tienden a ser muy altamente masculinizadas. Y aquí en el otro gráfico vemos que de las personas ocupadas en profesiones de ciencia y tecnología, según sexo y rama de actividad, las mujeres solamente dominan en la de salud. Solamente es en la de salud en las que las mujeres tienen una participación más alta. Todas las otras están dominadas por hombres. Y como les mencionaba, incorporar la perspectiva de género y avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y trabajar en estos temas es también importante para la universidad. Trae beneficios para la universidad. Lleva una mayor inclusión, mayor diversidad. Sabemos de que ambientes más diversos generan más innovación porque hay diferentes puntos de vista. Un mejor ambiente y clima organizacional, mejores relaciones interpersonales, menor violencia, potencia, mayor aprendizaje y desarrollo profesional y potencia además las contribuciones de la universidad a la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Gabriela Mata Marín por su valiosa exposición. Ahora abrimos un espacio de preguntas y comentario de ustedes, del público. Les recordamos que pueden levantar la mano para solicitar el micrófono. Buenos días, agradecer el espacio de mucha reflexión. Quizá tengo dos consultas puntuales. Vamos a ver, a nivel de cuidado específicamente dentro de la universidad, ¿cómo visualizaría usted, experta en el tema, que se pueden hacer acciones concretas en relación no solo a la persona, digamos, académica administrativa, la persona trabajadora, sino también a nivel de población estudiantil? Sabiendo no solo que el cuidado nos referimos a temas que hay que abordar dentro de la casa, sino también, pues tenemos estudiantes, madres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo visualizaría usted acciones concretas que la universidad pueda atender, ¿verdad? Incluso yo veía ahí que hablaba de cuestiones meramente académicas, pero yo también decía, bueno, en todo debe ser transversal. En una asignación, por ejemplo, de un beneficio de beca, de una atención psicológica, en todo tiene que ser transversal, ¿verdad? El tema de género. La vez pasada me acuerdo que, bueno, yo ahorita estoy apoyando el CITUN y incluso a la hora de hacer un apoyo ahí con una cuestión de víveres para estudiantes, recuerdo que alguna de las personas en algún momento dijo, es que hay que hacer también la compra de toallas sanitarias. Y son cosas tan básicas, ¿verdad? Pero ni siquiera a veces se les ocurre, ¿verdad? Es como una cuestión que a veces no tenemos tan, no sé, incorporada o interiorizada, que en cosas tan básicas como esas uno dice, bueno, hasta para la hora de hacer este tipo de acciones concretas se tiene que valorar
el tema de cómo transversalizarlo para todo lo que hacemos. Entonces, es un poco por ahí y quería saber específicamente en relación con el cuidado, ¿cómo visualizaría usted que podríamos generar acciones concretas, ¿verdad? Para todas las mujeres que estamos aquí en la universidad. Esa es una. Y el otro tema que quería saber es, sabiendo, por ejemplo, que el acoso laboral es un tema vigente, actual, pasa en la Universidad Nacional y el IDESPO tiene un estudio que demuestra el porcentaje altísimo que hay un tema específico en el acoso laboral que tiene que ver con un previo, a veces en el caso de las mujeres, de acoso sexual, y que cuando ese acoso sexual no se concreta o se consuma como la persona victimaria así lo desea, termina un acoso laboral. Entonces también, por ejemplo, en el área de hostigamiento laboral, ¿cómo visualiza usted alguna medida específica para también tener el tema de género muy presente a la hora de sensibilizar, de trabajar? Entonces, esas son las dos consultas que tenía. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Yo tenía un comentario y tenía una pregunta. Voy a empezar primero por la pregunta. Yo creo que a pesar de que se han dado avances en materia de igualdad de género en las instituciones, todavía coexiste un doble discurso, que es un discurso que de forma muy solapada cuestiona la necesidad de hacer acciones afirmativas, creyendo que el sistema va a poder autorregularse de forma aleatoria. Y yo creo que ese tipo de discurso es el discurso que trata de cuestionar, por ejemplo, acciones afirmativas en materia de gobernanza y cómo hay que crear, por ejemplo, el establecimiento de cuotas. Que ustedes han podido, como instancia especializada en el tema, poder analizar un poquito cómo enfrentar ese tipo de discursos que parecieran que nos hacen creer que vamos muy avanzados en temas de sensibilización, pero esos discursos nos hacen regresar al hecho de que los logros que hemos obtenido son logros que todavía no están tan consolidados y que la lucha tiene que ser todavía muchísimo más fuerte, porque ese tipo de discursos tienen la posibilidad de socavar los logros. Y lo otro es, vamos a ver, yo creo que como universidad nosotros todavía tenemos desafíos que son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un modelo de admisión que es tal vez uno de los mejores de las universidades públicas, de las 5 estatales, pero es un modelo que todavía no ha incorporado el género como parte de las variables dentro de su ecuación. Entonces tenemos carreras como ingeniería en sistemas, donde ingresan 8 hombres por cada 2 mujeres. Sin embargo, esto sucede no en todas las carreras STEM. Por ejemplo, en el caso de la UNA ocurre en la carrera de Ingeniería en Sistemas, pero casualmente las mujeres en esas carreras tienen mucho mejor desempeño que los hombres. Por ejemplo, tenemos un programa de fortalecimiento y estabilidad laboral, el famoso PEFESA, que todavía no ha logrado incorporar el género de forma más efectiva. Entonces vemos cómo en algunas escuelas, lejos de acercarnos a una paridad, más bien escuelas donde la predominancia de hombres o mujeres se ha incrementado todavía muchísimo más en los últimos años. Y es que cuando vamos a analizar, en la UNA existe una brecha en que de cada 10 personas doctoras, solo 2 son mujeres. Y las condiciones de acceso a becas para mujeres son más complicadas, porque muchas de ellas manifiestan que la beca solo puede cubrirlas a ellas y no cubre necesariamente a sus hijas, y muchas son madres solteras. También el tema del meritazgo y la carrera académica es fundamental. Las condiciones de hombres y mujeres no son las mismas para producir académicamente, porque mientras que un hombre llega a su casa después del trabajo y se sienta a escribir, una mujer todavía tiene que atender roles de crianza de niños, roles de alimentación, porque las labores domésticas todavía no están distribuidas en forma adecuada. Entonces, pensar en acciones afirmativas en carrera académica es fundamental. Pensar en una escala diferenciada entre hombres y mujeres en carrera académica tiene un rol fundamental. Y también en términos de gobernanza,
los puestos de gobernanza ya de por sí son puestos bastante sacrificados, pero todavía poder incorporar mujeres en los puestos de gobernanza sin el establecimiento de acciones afirmativas se toma todavía más complicado, sobre todo si consideramos nuevamente ese desbalance que existe en la distribución. Entonces creo que fue muy acertada la decisión de incorporar el tema de género como una variable dentro de lo que va a ser la organización del quinto congreso, porque como universidad todavía nos queda muchos avances y es importantísimo reconocer el liderazgo que ha tenido el IEM en el desarrollo de la PIEC, pero también eso se ha convertido en un lastre para la PIEC, porque hemos creído como institución que el único responsable de ejecutar el 100% de la PIEC es el IEM, y ahí tenemos una deuda enorme en que cada vicerrectoría, cada decanato, cada unidad académica y cada instancia administrativa asuma las competencias que le corresponden y no sigamos pensando que el IEM es la única unidad académica que tiene que tener bajo sus espaldas el desarrollo de la PIEC. Gracias. Sí, voy respondiendo porque si no se me van a olvidar. Sobre el tema de cuidados, hay múltiples opciones de acciones que pueden implementar, tienen que decidir cuál es la que sirve, pero algunas ideas pueden ser desde tener un centro de cuidado o ampliar el acceso a los centros de cuidados o hacer alianzas con centros de cuidados, porque también hay un tema de si las mujeres prefieren dejar a sus niños y niñas cerca del centro de trabajo o cerca de sus casas, ¿verdad? Entonces pueden haber alianzas, puede haber un sistema de subsidios, podría haber para las estudiantes un componente en las becas, ¿verdad? Todo esto requiere plata, es importante reconocerlo, pero tiene rendimientos importantes en términos no solo de las oportunidades de las mujeres que trabajan y de los estudiantes, sino también de los hijos, ¿verdad? Futuro, porque se está invirtiendo en capital humano. Ahora, entiendo que requiere presupuesto y que hay que ver qué se hace y cómo se hace, pero hay cosas también gratis que se pueden hacer. Pasar una encuesta y preguntar sobre los horarios de los cursos, por ejemplo, especialmente para los cursos en que no hay opciones en la mañana, en la tarde y solo hay opciones en la noche. Entonces, el preguntarle a las personas a qué horas pueden. Eso es importante, no solo para los cursos, sino también para actividades administrativas, docentes, para las comisiones, para las reuniones y demás. Entonces, eso es algo que se puede hacer. En temas de acoso laboral y acoso sexual, hay que partir de una comunicación de cero tolerancia, ¿verdad? El posicionamiento y la comunicación constante de que son situaciones que no se toleran es importantísimo para todos los procesos de sensibilización. Si las personas ven de que estas situaciones son tolerables, van a seguir pasando. Entonces, hay que trabajar a lo largo de la comunicación de que no es permitido y demostrar que no es permitido, ¿verdad? Porque si sigue pasando una y otra vez, va a seguir pasando. Sobre el tema de las acciones afirmativas, es típico, ¿verdad? Todo el mundo dice, sí, yo creo en que hay que ayudar a las mujeres, pero es que no podemos discriminar a los hombres, no se puede desequilibrar mucho de un lado hacia otro. Ahí hay que resaltar siempre que nunca nada ha estado desequilibrado a favor de las mujeres, honestamente. O sea, siguen habiendo desigualdades, siguen habiendo brechas, por eso hay un argumento a favor de las acciones afirmativas. Pero además, las acciones afirmativas no son discriminar porque están permitidas según el derecho internacional. La CEDAW establece un marco bajo el cual se pueden realizar acciones afirmativas. Y la justificación es la desigualdad histórica que hemos sufrido las mujeres y que persiste al día de hoy. Y es importante además demostrar con experiencias, con datos y con otra información que si no hay acciones afirmativas, no llega a haber un equilibrio natural. Siguen habiendo desigualdades en contra de las mujeres, pero sí
lastimosamente es típico, es normalmente donde se rompe, el sí pero, siempre hay un sí pero. Entonces hay que trabajar también en cómo se argumenta para quitar el pero, ¿verdad? Para avanzar en los diferentes aspectos a donde ya genera un pero, porque son temas fundamentales y sabemos además de que por análisis interseccional que hay mujeres en particulares situaciones de desigualdad que menos oportunidades van a tener, ¿verdad? Entonces, el cómo se trabaja también con un análisis interseccional es crítico, porque si no, hay algunas mujeres que tienen acceso a algunas oportunidades y son aquellas mujeres que tienen una mayor situación de privilegio que otras, ¿verdad? Entonces hay que avanzar para que más mujeres tengan acceso a esas oportunidades. Se me fue, pero yo sé que... Creo que ya respondí todas las preguntas, ¿verdad? Porque lo demás fue un comentario. Creo que hay más preguntas. Aquí, ¿verdad? Tenemos acá una y luego también tenemos en el YouTube otra consulta. Entonces acá y agarramos. Bueno, primero agradecer por el espacio. Primero tengo un comentario y luego una consulta concreta sobre una recomendación. Bueno, contarles que formé parte de un equipo de evaluación de la PICTIC, que es la Política Nacional en Igualdad de Género en la Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones, Innovación, es que tiene un nombre muy largo. Como parte de la evaluación, hicimos un estudio como de las iniciativas que se llevaban a cabo sobre esta temática y encontramos que hay muchísimas iniciativas que se hacen en el eje de la atracción a las mujeres, ¿verdad?, hacia este campo STEM. Sin embargo, estas iniciativas, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, hay menos en temas de permanencia de las mujeres en la educación, en áreas STEM, y también que hay menos en la inserción al mercado laboral y cómo permanecen. Entonces, la importancia de que se están haciendo estas acciones desde la niñez también, que vimos que era un elemento muy importante, y opino que las acciones afirmativas son muy importantes, sin embargo, si se trabajan de la mano con otras acciones, como por ejemplo lo que mencionaba usted de que en la niñez y en este crecimiento, cuando nos dicen que no somos capaces para algo, bueno, mi carrera base también es orientación, soy orientadora y evaluadora de proyectos, y entonces veíamos la importancia de este tema de la autoafirmación, cómo generar en las mujeres y también en las niñas esa capacidad de creerse en sí mismos, porque nos decían también expertas en el tema que, por ejemplo, puede ser que una mujer, ¿verdad?, universitaria que se va a insertar en el mercado laboral no opte por ciertos puestos porque no cumplía requisitos. Indicaba la importancia de que si tuviera mayor autoafirmación, en el caso de los hombres, ellos se lanzan, ¿verdad? Ellos, aunque no cumplan requisitos, lo intentan. Entonces, también era como la problemática con el tema de la inserción laboral y la importancia de trabajar con los temas de cambios culturales y más estructural en conjunto con estas otras acciones. Y tal vez un aspecto que salió en la evaluación tenía que ver con esta carencia en la articulación de las iniciativas que tenemos. Entonces, la pregunta concreta es si nos puede dar recomendaciones cómo las universidades en esta gobernanza pueden articular mejor todas las iniciativas que hacen a lo interno y también cómo ese rol que tenemos como universidad para generar esta articulación con las instituciones fuera de la universidad, porque vemos que si vemos todas las transiciones de vida de las mujeres, empezamos desde preescolar, ¿verdad?, hasta la educación superior y la inserción al mercado laboral y ese rol tan importante de las universidades. Bueno, voy a contestar esa mientras llegan a la otra persona. Sobre la articulación, es importantísimo espacios de diálogo y espacios de encuentro. Si no hablamos, no coordinamos, ¿verdad? Entonces, tienen que existir esos espacios. Involucra invertir más tiempo, pero es que si no, se terminan haciendo las cosas separadas.
Otra cosa y eso aplica dentro de la universidad, pero más con las instituciones, tienen que haber espacios de ponerse de acuerdo y de unir esfuerzos. Otro tema muy importante es el que normalmente los temas de género se ven como la responsabilidad de quien lidera el tema de género, o el punto focal, o el departamento, y eso genera mucha responsabilidad sobre una unidad pequeña, ¿verdad? Que no es justo, porque la responsabilidad recae sobre todas y todos. Y tiene que haber una mejor estructuración del trabajo, de la responsabilidad, y eso además permite que desde diferentes departamentos o áreas se pongan de acuerdo, coordinen y hagan estrategias más ambiciosas de las que se pueden desarrollar desde solo una unidad académica. Ahí, acá. ¿Me escuchan? Ya, sí. Sí. Hay una pregunta también en YouTube, entonces nada más para leerla porque ya está haciendo fila hace un rato. Y dice, ella lo que quiere es ver si se puede ahondar precisamente en la importancia del levantamiento y análisis de datos desglosados por condición de género y otras intersecciones para la toma de decisiones y la generación de acciones afirmativas. Es como la intención de que ojalá se pueda reflexionar sobre la importancia precisamente que tenemos más desde las universidades de producir en esa materia. Y ahora sí. Sí, voy contestando mientras caminas. Sí, es fundamental tener datos desagregados por género, pero más indicadores de género, que nos permitan medir cosas que de otra forma no medimos. Es una parte fundamental de cualquier análisis de género, ¿verdad? Incorporar la perspectiva de género parte de hacer un análisis, de las desigualdades, parte de hacer un análisis de los intereses, de las expectativas, de las barreras, y esto requiere tanto información cuantitativa como información cualitativa. Preguntarle a las personas es siempre estratégico para que las soluciones les sirvan, ¿verdad? Entonces, lo vemos, por ejemplo, en el tema del uso del tiempo, del cuidado, de los horarios y demás, pero eso aplica también para muchas otras cosas. Y entender que tal vez en algunas circunstancias van a haber diferencias y tal vez se tengan que ofrecer algunos horarios, digamos, diferentes para diferentes actividades o procesos. Entonces, los datos son fundamentales porque lo que al final de cuentas no se mide, no se ve. Y verdad, ya. Es que en la pregunta inicial que hice quizá se abordó solo a nivel, digamos, estudiantil y está muy bien, pero quería también conocer qué tipo de medidas se podrían tomar concretas en relación con el tema de cuidado a personas trabajadoras, ¿verdad? Porque eso está como un poco en el limbo y no está tan clarificado, no está tan específico en reglamentos, normativas, y sabiendo que todos los estudios nos indican que esto está, y volvemos a ver las estadísticas, el cuidado sigue sobre los hombros femeninos, digamos. Entonces quería saber dos cosas, ¿qué tipo de acciones ustedes visualizarían o usted visualizaría que se pueden llevar a cabo dentro de la universidad, y si incluso además conoce algún lugar específico donde haya hecho alguna acción de este tipo, digamos afirmativa u otra, que haya funcionado en relación específico con el cuidado, porque no es solo cuidado de niños y niñas, el cuidado de la familia, es el cuidado de esto y del otro, que al final sigue cayendo sobre las mujeres. Incluso ahora cuando hablaba yo decía, qué interesante, ¿verdad? El mismo estereotipo de que el centro de que estudia y conoce el tema de género, que además usualmente es feminizado, le corresponde además asumir en sus espaldas el tema que no resuelve, ¿verdad?, institucional o a nivel país. Entonces es muy interesante esa dinámica, ese círculo de violencia, incluso si se quiere ver de esa forma, pero sí quería conocer esto específico, si a nivel, sabiendo que el cuidado está feminizado todavía y que eso nos impide, lo que decía ahora don Jorge, creo, no podemos avanzar en muchas cosas, concretamente, ¿por dónde visualizaría usted un poco el camino? Gracias. Sí, realmente la respondí para las dos poblaciones, porque las soluciones son las mismas. O sea, las soluciones son explorar cómo facilitar el acceso a servicios de cuidados, si se puede, para la población. Entonces, ya sea para la población estudiantil o para la población trabajadora. Ahora, hay soluciones, como digo, que requieren muchos recursos. Montar un centro de cuidado puede requerir muchos recursos. Ahora, puede ser un centro de cuidado que no sea 100% gratuito, sino que de alguna forma haya un aporte, que de alguna forma permita además sostenerlo, ¿verdad? Porque puede ser que las personas funcionarias de la universidad prefieran tener a sus hijos y a sus hijas cerca y pagar.
y con eso que pagan subsidian un poco el acceso para las estudiantes o para las personas en ciertos trabajos a las que no les alcanzaría pagar el 100%, ¿verdad? Entonces se puede montar un esquema, pero eso entiendo que también genera cierta responsabilidad para la universidad. Ahora, puede haber una alianza con centros de cuidado también cercanos. Hay algunas empresas, por ejemplo, que han establecido un subsidio para cuidados, para sus personas trabajadoras. Hay empresas que han establecido más bien temas de flexibilidad de horario, ¿verdad? Entonces, que yo puedo entrar de 9 a 6, no, yo prefiero entrar de 7 a 4. Entonces, han habido empresas que han establecido flexibilidades en horas de entrada, horas de salida, o que han establecido además flexibilidad durante el horario laboral para después, digamos, para ir a dejar a hijos, a mamás, a papás, a centros, digamos, a citas médicas, con esquemas después de reponer ese trabajo. Entonces, hay desde la flexibilidad hasta subsidios o centros de cuidados. Es, al final de cuentas, lo que se puede hacer, como menciono, ya hay cosas que se pueden hacer de forma importante en términos, porque también para las reuniones o para los comités, si se le pregunta a las personas si pueden a cierta hora, ya ayuda un montón, ¿verdad? Si todos los miércoles hay una reunión a las 5 de la tarde y me queda terrible, va a ser una dificultad de que yo me una a esa comisión o a ese espacio de trabajo. Entonces, el considerar las diferencias de horarios y preguntarle a las personas si pueden o no es algo que puede facilitar más la participación de mujeres en diferentes espacios. Pero hay diferentes soluciones. Creo que las soluciones tienen que pensarse para estudiantado y para el personal, pero hay soluciones que pueden servir a los dos, ¿verdad? Grupos. Listo. ¿Tenemos otra pregunta? ¿O no? Pregunta. Tenemos en realidad dos, pero por ahora una. Gracias. Mi nombre es Ana Yudel, yo trabajo en la Vicerrectoría de Investigación. Quiero agradecerles a ustedes tres sus palabras. Creo que nos habilita el espacio no solo para sentirnos, sino también para ver a la otra persona desde una mirada distinta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al equipo del Congreso porque se ha echado encima esta tarea titánica de ponerse a dialogar a esta universidad que parece que a veces no siente, no oye, no puede hablar, y creo que esto ha sido un trabajón que realmente habilita espacios, y en particular a doña Yolanda, que ha ejercido un liderazgo magnífico desde la calma, la escucha, y creo que eso es algo muy valioso también, porque los liderazgos no todos golpean la mesa, ni tiran sillas, ni nada de eso, ¿verdad? Hay unos liderazgos muy hermosos que también escuchan, construyen y sobre todo miran a otra persona más allá de lo que yo pueda sentir o creer. Bueno, en la universidad hemos empujado un fondo, y digo empujado porque ha necesitado muchos corazones en sintonía para la responsabilidad de los cuidados, y cómo esto tiene una implicación directa en la producción académica de las mujeres. Desde este fondo tenemos recursos muy limitados, ya casi sale, es decir, no ha sido aún publicado porque estamos dándole los últimos ajustes del orden normativo legal para que quede blindado y que podamos, todas las mujeres que tenemos responsabilidad de cuidados, poder presentarnos para acceder a esta posibilidad de recurso. Pero es muy pequeño, ¿verdad? Quisiéramos tener, no sé, tal vez como 13 jornadas de tiempo completo, lo que sea, porque la brecha es real y no es un asunto perceptual mío, que soy mamá, o de alguna otra compañera que tiene responsabilidad de cuidado asociado a personas adultas mayores o con discapacidad. Y bueno, entonces yo me siento muy ilusionada de esta oportunidad, de este fondo, pero también quisiera preguntarle si conoce algún recurso internacional al que podamos tocar la puerta y decirle, bueno, estamos comprometidas con las políticas de los cuidados, pero también necesitamos un refuerzo extra para que
más allá de la ilusión de acceder a esa posibilidad de la producción académica, pueda ser una realidad para muchas mujeres que no han podido crecer en carrera académica por sus roles. Gracias. No, muchas gracias por contar de esta iniciativa, me parece una iniciativa lindísima. Es cierto, al final de cuentas se ve, por ejemplo, en que en muchísimos países ya las mujeres están graduándose más de nivel de bachiller, pero a nivel de doctorado la brecha es gigantesca a favor de los hombres todavía, ¿verdad? Y eso está ligado a eso, que al final de cuentas para producir, para investigar, se requiere tiempo, se requiere silencio, se requiere un espacio y se vuelve muy difícil cuando se asumen otras responsabilidades en el hogar. Me parece muy linda esta iniciativa. Honestamente, en este momento no se me ocurre alguna oportunidad de recursos a nivel internacional. Voy a mantener los ojos abiertos. Sí hay que tomar en cuenta de que este es un momento difícil para obtener financiamiento en estos temas, ¿verdad? En todo lo que es financiamiento de temas de género y demás, se han visto recortes importantes, entonces es un momento complicado, pero voy a ver si veo algo que me parece que puede estar indicado y cualquier cosa, me pasas tu contacto o le aviso a los colegas del IEM y si veo algo te comunico. Gracias. Agradecemos a la señora Gabriela Marín por su valiosa exposición y quisiéramos permitirle al rector que quiere tomar la palabra nuevamente y ya cerramos. Solo quería agradecer el esfuerzo del IEM en particular a lo largo de estos años, y fundamentalmente en los últimos 5 que me ha correspondido a mí estar pues al frente de la universidad. Quisiera aprovechar este espacio para agradecer, porque ya prácticamente es uno de los últimos espacios que tendría, así con el IEM en particular, y no quise dejar de pasar de verdad que este espacio para agradecer, pero también para expresarles que la universidad tiene muchos desafíos sin duda ninguna, pero tenemos una base fuerte para poder seguir avanzando, y eso es lo fundamental, reconocer que hay base que nos permite seguir creciendo, pero que tenemos que tener hoy en día las posibilidades de concretar más. Y yo creo que también tenemos el mejor escenario para concretar, en todos los campos, concretar acciones decididas, contundentes, porque tenemos realmente ya un tiempo recorrido que nos da la experiencia para decir, en este tema lo que toca hacer es esto, y hacerlo de manera decidida. Confío que las próximas autoridades tengan ese balance a mano, tengan la claridad del nivel de avances, pero sobre todo la fortaleza para decir, toca ir por este otro camino. Así es que de verdad agradecerles a todas y a todos por este esfuerzo y al IEM en particular. He aprendido muchísimo durante todos estos años en la cercanía con el IEM, y agradecerles en especial de mi crecimiento y sensibilidad personal. Muchas gracias. Esperamos que esta conversación nos motive a seguir trabajando activamente por una universidad más igualitaria, inclusiva y comprometida con la justicia social. Gracias a todas y a todos por su participación y que tengan una linda tarde. Muchas gracias.